este vídeo voy a explicar la importancia del RR estudiándolo desde una perspectiva pura y lógica y matemática. Como un RR conservador, para mí, y según las matemáticas, es mucho mejor y va a ser más rentable a largo plazo, y yo estoy viendo los resultados, que un RR muy exigente. Vamos a ver datos matemáticos, vamos a ver mi caso y cómo un RR conservador me ha dado ya en unos pocos meses múltiples fases, incluso algún fondeo, como el que vamos a ver en la explicación de la entrada que voy a dar. Porque voy a explicar la entrada y voy a explicar conceptos que hasta ahora no había explicado, que es cómo veo yo los FVGs, ¿vale? Cómo yo me salgo un poquito de esa dinámica que se explica de los FVGs según Smart Money o según algunos ICTeros, sino cómo los veo yo, cómo realmente utilizamos los FVGs en mi metodología, cómo se los explico a mis alumnos y cómo los aplico yo. Lo vamos a ver en una de las entradas en las que me ha dado dicho fondeo. Así que vamos a ello. Vale, chicos, vamos a empezar hablando del RR y darle un poco de aporte matemático, al menos como yo lo veo, ¿vale? Porque al final he llevado mi trading a lo más lógico y lo más simple que pueda existir, entendiéndolo todo desde las matemáticas y desde realmente el mercado es impredecible. Entonces, si tú no tienes de tu parte las matemáticas, lo vas a tener todavía más complicado si ya es de por sí. Entonces, mi trading ha evolucionado, ha madurado mucho para acabar operando así, con un RR 1 a 2 la gran mayoría de las veces. Incluso hay veces, pues, porque ya no me hace falta el 1 a 2 y saco un 1 1 y medio o algo así, ¿vale? Pero porque yo he llegado a esta conclusión, pues, a lo largo de todo este tiempo. Si tú lo piensas, en un RR 1 a 1, tú lanzando una simple moneda, podrías tocar TP el 50% de las veces, porque necesitas que el precio recorra lo mismo tanto para tu TP como para tu SL. Tienes un 50% de posibilidades de tocar TP, sin operar, sin analizar, sin tener ni puta idea. Hay vídeos de una gallina pasando exámenes y tú no pasas ni uno, y eso es por el RR y por las matemáticas, no porque no sabes la estrategia perfecta, que también tiene su aquel, pero eso ya lo veremos. Por puras matemáticas, un RR exigente tiene una esperanza de éxito muy reducida y un RR muy conservador, por puro azar, ya tienes las matemáticas de tu parte. Si tú te tiraras 3 meses operando al 1-1, créeme que pasarías alguna fase, ¿vale? Y más si le metes un poquito de análisis, aunque no sepas analizar muy bien. Entonces, si tú necesitas tocar TP y tienes un RR de 1 a 1, el precio tiene que recorrer exactamente lo mismo para tu TP que para tu SL, ¿vale? Si tú tienes un RR 1 a 2, en el momento en el que entras al mercado, tu precio de entrada tiene mucho más cerca, la mitad, el SL que el TP. Por lo tanto, por matemáticas, es mucho más probable que te toque SL a que te toque TP. No me quiero imaginar al que opera al 1.10, que ahora estoy viendo mucho Instagramer operando, que parece eso ahí todo lleno de RSRs 1.10 y todo TPs. No me quiero imaginar si tú necesitas un RR, es que ni 1.10, 1.7, pero es que veo 1.10 en Instagram, pero bueno, un 1.7, fíjate cuando tú entras aquí al precio, con la volatilidad actual que hay, con cómo está el mercado, que cada noticia te mueve el precio ahora muchos más pips, cuando tú entras al mercado tienes el SL absolutamente cerca y el TP 7 veces más lejos. Por pura matemática, vas a estar tocando SLs, aunque eso no lo vas a ver en Instagram, vas a estar tocando SL constantemente. Y eso para tu cabeza es mortal. Aunque tú tengas una buena estrategia, el mercado es irregular y el mercado es aleatorio, aunque queramos creer que somos aquí ahora el mejor trader institucional y el mejor trader profesional del mundo. Entonces, un RR que desde que empiezas, desde que nada más entrar al mercado, ya lo tienes 7 veces más cerca el SL que de tu TP, ¿cómo cojones vas a ser rentable? ¿Cómo cojones piensas mantener esto firme, consistente a lo largo del tiempo y ser capaz de tocar 7 SLs antes de tocar el TP? Porque ahora normalmente el SL global de un examen de fondeo es un 8%. Entonces, esta gente tiene que estar dispuesta a tocar 7 SLs, seguir haciendo exactamente lo mismo y que luego le dé un TP para dejar la cuenta en break-even. Fíjate la diferencia de eso a que cuando tú entres al mercado tengas el TP el doble de lejos que el SL, que ya es complicado, pero bueno, con un buen análisis y entendiendo un poquito el mercado, ya es más viable. Ya hemos visto el win rate que llevo últimamente. Y ya al 1-1, pues por puro azar, tienes todas las papeletas de que te toque OTP o SL al 50%. Pero si tú, al momento de entrar al mercado, tienes tu SL 7 veces más cerca o 5 veces más cerca que de tu TP,
pues coño, lo normal es que te toque SL. No es que no sepas operar, es que no estás operando con un sistema, con una gestión de riesgos matemática que te acompañe. Es matemáticamente imposible que tú mantengas una cuenta mucho tiempo. Obviamente, operando con un RR 1.10, comprando 10 challenge, vas a pasar uno, vas a pasar dos. Pero por pura matemática es imposible, por mucho que lo veamos en Instagram, es imposible que mantengas eso en el tiempo, por pura matemática. Si tú cada vez que entras al mercado tienes tu SL 7 veces más cerca que tu TP, lo normal es que te toque SL. Y me da igual el análisis y la estrategia que tengas, porque no tienes las matemáticas de tu lado. Conforme tú vayas estirando SRR, haciéndolo más conservador, tu punto de entrada y tu SL cada vez estará más lejos. Y tienes que jugar con eso. ¿Qué es más probable que suceda, que es como yo opero, en este margen de tiempo y donde está el precio? ¿Qué es más probable que suceda? ¿Que me suba 15 pips o que me baje 8 pips? Que es como yo opero. Entonces, por eso tengo un win rate tan alto. Porque según dónde está el precio y según el margen de tiempo que tengo, ¿qué es más probable que pase? Obviamente toco SLs, pero cuando yo entro al mercado no tengo 7 veces más probabilidades de que me toque SL, ¿vale? Insisto, me da igual la estrategia. Un RR más del 1 a 3 se están hinchando a SLs, por mucho que te muestren en Instagram que son dioses del trading. Entonces, esto es lo que yo quería hablar sobre el RR. Obviamente, un RR en conservador te va a hacer que también tú seas un trader mucho más calmado, no vas a tener tanta ansiedad, no vas a ser tan ludópata, porque como tienes que tocar SLs a la fuerza con un RR alto, tienes la necesidad de seguir operando, tienes la necesidad de meter operaciones. Yo meto 3, 4, 5 operaciones a la semana. Con que me toquen 2, 3 TP, paso un examen. Pero el que tiene un RR 1 a 10, lo mismo ha metido 20 operaciones y lo mismo se ha cargado dos cuentas antes de que una le pase el examen. Entonces, esa es mi forma de verlo, ¿vale? Apoya mucho y ayuda mucho a tener una buena gestión emocional. Apoya mucho a las nuevas reglas que se están viniendo de consistencia. Yo, lo de los 4 días de consistencia, pues me lo estoy pasando sin mirarlo. ¿Por qué? Pues porque normalmente al 1 o 2, yo en 4 o 5 días, ya tengo eso cubierto. Porque necesito, si yo toco SL y toco TP, ya tengo la cuenta otra vez en break-even. Luego toco TP, ya la tengo en más 2. Luego toco SL, la tengo en break-even. Luego toco TP, luego toco TP, luego la tengo ya en más 4. Y ya tengo los días cubiertos. Entonces, un 1 2 más me pasa la fase, por ejemplo en Neoma, que son al 6%. Por eso estoy pasando tantísimas fases en Neoma, porque me parece genial lo que han hecho del 6% en la fase 1 y 6% en la fase 2. A mí me está ayudando muchísimo también a nivel emocional eso. Entonces, nada, al final me he explayado mucho. Esa es la idea. Si tú cuando entras al mercado tienes 10 veces más cerca tu SL de tu entrada que de tu TP, ¿cómo cojones vas a tocar TP? Por lógica pura, por matemáticas puras. Si tú tienes el TP el doble de tu SL, pues por matemáticas, al menos un 33% de las veces, tirando una puta moneda, vas a tocar TP. Imagínate si le metes ya un poquito de análisis y un poquito de contexto. Al 1 a 1, pues tirando una moneda es que no te haría falta ni operar, pero obviamente entrarías en un limbo si operas solo por puro azar y avanzarías mucho más lento porque no recuperas tus SL, simplemente los igualas, los compensas, pero un 1 a 2 sí que te da esa ventaja de tener las matemáticas no de tu lado, pero no tan en tu contra y de recuperarte de los SLs. Por eso el 1 a 2, que siempre lo digo en mi Instagram, de un 1 a 2 y fuera, no necesito más, es lo que a mí me está llevando a la rentabilidad y a pasar tantos exámenes y fondeos a día de hoy. Entonces, eso es lo que quería deciros del RR. Ahora vamos a explicar el contexto de la entrada y vamos a explicar cómo yo explico en mi metodología, en mi formación, los FVGs, que ya veréis que no tiene nada que ver a lo que estáis acostumbrados a ver. Vale, chicos, entonces vamos a explicar la entrada y vamos a explicar lo de los FVGs, ¿vale? Esta es la entrada en LTF, el modelo de entrada, pero obviamente tiene su contexto, y su contexto no es más que los FVGs, ¿vale? Esta entrada ha sido súper sencilla, hoy viernes, en la apertura de Nueva York. ¿Y por qué ha sido? ¿Vale? Pues por cómo utilizo yo los FVGs, ¿vale? Para mí, los FVGs no es lo típico que tenemos entendido o que se tiene entendido de que es pues, un imbalance que cuando el precio suele venir a mitigarlo, lo pincha y se va y ya lo borras, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados. Un FVG tiene que rellenarlo y que cuando lo rellena, lo pincha y se va, pues lo borramos. Pues no, eso para mí no es un FVG. Un FVG en HTF tiene muchísima importancia porque es volumen, ¿vale? Volumen que el precio ha estado respetando, el precio ha estado cotizando por encima, el precio ha estado cotizando por abajo y elijo los FVGs que a mí me están diciendo por dónde va el precio, por dónde cotiza, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Vamos a ir al contexto ya de la entrada.
yo tenía esta zona en H4 de Daxi, que como vemos pues es un BPR, es un FVG quebrado en quiebre, alcista aquí, que te lo quiebra al final pues con vacío a favor, y eso tenemos entendido que es un BPR. Bueno, pues un BPR. Para mí, que es un BPR, simplemente un volumen potente bajista que el alcista o el volumen contrario te lo invalida completamente y te lo invalida con más volumen hacia el otro lado, por lo tanto, potente. ¿Vale? Eso para mí es un FVG. Volumen anterior que es invalidado con mucha más fuerza. Para mí eso es un BPR. ¿Y cómo utilizo yo los FVGs? Pues para ver por dónde está cotizando el precio respecto a ese FVG, a esa zona de volumen, ¿vale? No es un patrón de tres velas que te lo pincha y se va y lo borras. Para mí no es eso. Y vale, lo que yo le explico a mis alumnos no es eso. Incluso ahora pondré una captura de una conversación que tuve con un alumno hace ya unos días hablando justo de esta zona. Me dijo que cómo podíamos gestionar esta zona, porque ella sabe cómo utilizamos los FVGs. Y bueno, aquí pondré un poquito la captura de lo que le dije y fíjate qué días después nos ha servido. Vale, aquí que tenemos, por lo que decía, ¿no? Un BPR, un FVG alcista, que nos mantiene el precio cotizando por encima. Lo vemos que desde aquí ya lo rechaza, el precio jamás cotiza por debajo, vuelve, cotiza otra vez por encima, cotiza por encima, se va, vuelve a cotizar por encima, con fuerza, y ya empezó la semana y estábamos en ese rango. Por eso yo me marqué pues este order block, que realmente también era una zona de volumen bajista si solo me fijara en el FVG. Pero bueno, me marqué el order block para ver un poco, encasillar ahí al precio en estas dos zonas de volumen, que para mí los FVG son volumen y cómo está cotizando el precio respecto a ese volumen, ¿vale? El precio llevaba toda la semana encasillado en esa zona, ¿vale? Aquí sí que metí una entrada cuando vi que volvía a rechazar hacia este FVG de nuevo, hasta esta zona, ¿vale? Entonces metí una entrada de aquí a aquí, pero bueno, esta no es la entrada que vamos a mencionar, sino que es esta, ¿vale? En el momento en el que ya me invalida este soporte, porque para mí los FVGs, aunque suene raro, son soportes y resistencias, porque ya digo, me demuestran por dónde está cotizando el precio, en qué zonas de volumen se mueve. En el momento en el que me lo invalida, para mí ya paso a confirmar mi vías bajista, ¿vale? Desde aquí. Y cuando el precio regresa aquí, que es también lo que mencionaba con el alumno, pues tengo una nueva zona cercana a esta zona ya de invalidación bajista, en la que probar mi primer setup bajista para el DAXI. Hubiera probado la venta del DAXI aquí, es decir, el retroceso de DAXI aquí, o incluso lo hubiera probado, si aquí no hubiera sido, lo hubiera vuelto a probar aquí. Pero bueno, salió aquí a la primera y vemos que es un vacío que se ha creado luego de invalidar ese vacío, ¿vale? El FVG que venimos mencionando desde que he empezado a hablar de esto. Entonces me crea nuevas zonas invalidando la zona anterior. El precio está cotizando por debajo y me ha demostrado nuevos volúmenes bajistas en los que podría ahora tener una resistencia el precio. Tanto en H4 lo vemos que es un vacío, como en H1, ¿vale? Y yo aquí viendo ya estas mechitas, pues probé esa entrada en el euro. No necesité nada más zona de volumen que validaban el precio de forma alcista y luego invalidaban el precio de forma alcista y nos lo validaban de forma bajista, ¿vale? Tengo dos escenarios, este volumen bajista también me daba para apuntar a ese retroceso y eso fue lo que hice. Cuando yo vi estos rechazos, pues ya simplemente lo único que tengo que hacer en el euro es irme a LTF M5 y buscar algún tipo de confirmación. ¿Y cómo la busco? Pues con más volúmenes, con FVGs, ¿vale? En este caso tenemos un FVG bajista que para mí era el pistoletazo de entrada en el momento en el que me lo invalidara, ¿vale? Porque para mí un FVG me está demostrando una fuerza y en el momento en el que me la invalida, me demuestra que ya no es esa fuerza, ¿vale? Entonces para mí es como mi confirmación, ¿vale? Así utilizo yo los FVGs, ya lo hemos visto en HTF y ahora en LTF, que no es más que lo mismo, zonas de invalidación y revalidación, ¿vale? Volumen bajista que me invalida. En el momento en el que me lo quiebra, yo ya estoy preparado, me espero un poquito para coger un mejor retroceso y poder cubrir por debajo pues, de este orden, ¿no? Le pongo unos 8 o 9 pips de SL y busco mi 1 a 2, ¿vale? Y con eso pasé la fase que estaréis viendo y no es más que eso. Zona de volumen que me respetaba el precio, luego no me la respeta, me la invalida, me crea nuevas zonas, el precio llega ahí, me demuestra rechazos de volumen ya en temporalidad menor y busco mi 1 a 2. Entonces, pues eso, luego ya el precio, pues obviamente era una zona altamente probable y subió muchísimo más. Pero como yo no necesito más para ser rentable ni para fondearme, pues me da absolutamente igual que aquí el precio, este gran rechazo que tuvo,
hubiera sido hasta aquí y luego siguiera hasta aquí. Me da exactamente igual, porque como os he dicho, yo saco mi cachito, yo saco mi 1 a 2 altamente probable y me voy. Y me olvido. Y meto una operación al día o ninguna. Entonces, esa es la idea, eso es lo que quería comentar con este vídeo. Yo creo que os puede ayudar bastante, tanto para cambiaros un poquito el chip con el tema de buscar RSRs locos, porque si lo miras desde un lado lógico, si tú tienes el TP 7 veces más lejos o 10 veces más lejos cuando entras al mercado que de tu SL, pues... Y los volúmenes, los FVGs, ya habéis visto cómo los explico. Obviamente esto lo explico en 2 3 clases de 1 hora. Pero un poquito es como yo utilizo en mi metodología, que es ICT, pero bien explicada, y a mi forma de ver, porque ya no es ICT, sino pues SFX, que es mi metodología, pero al final he acabado viendo el mercado pues un poquito diferente al ICT, el creador, que al que se está explicando a día de hoy de Money, que a todo eso. Entonces, pues al final yo creo que es mi propia metodología, mi propia forma de ver el mercado, gracias a las horas y horas de gráfico y a mi experiencia, y coño, qué es lo que me funciona y qué es lo que no. Pues para mí los FVGs funcionan así. Así que nada, chavales, explicación del RR, espero que os haya ayudado porque es para darle una vuelta y estudiar eso de una forma matemática. Explicación de la entrada y explicación un poquito de los conceptos FVG para mí. ¿Vale, chavales? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.